Y recibimos aquí con la cortina musical pertinente en el espacio Macroscopías, como cada martes, a Santiago Bondel, el profe. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien. Acá, ya estamos frente a frente y estamos sin atentos. Sí, bien. Y recuperaditos, ahí ya estamos de salud bien. Estas cosas de destemplarse, propios de la primavera. Sí, la primavera ya se sabe. Bueno, ahí estamos. Bueno, dispuestos ahí a compartir lo que traes para el día de hoy. En principio, bueno, como venís haciendo, esta efemérides meteorológica, digamos, ¿sí? Que la vez pasada no la hicimos porque surgió el tema del cambio climático, ¿no? Claro, hablamos de los Mallines, hablamos de la emergencia. Hablamos de la emergencia, de los Mallines y de la cumbre del cambio climático, claro, que arrancaba allí en Glasgow, en Escocia, que todavía sigue. Vamos a ver si hay algún resultado. Se tomaran un scotch. Sí, vamos a ver si ha sido solamente tomarse el scotch el resultado. Esperemos que no sea eso. Bueno, quería comentar que ahí de Lago Puelo, Héctor Salgado nos pasó el dato de octubre. Estamos con los octubres, teníamos los octubres. ¿Qué pasa en otros noviembres? Claro. En realidad, octubre, ahí donde están los ninos, 40 milímetros, lo cual es por debajo de la media de octubre normal. Si bien hubo varios octubres a lo largo del tiempo con esa cifra y menos también, la media es por encima de eso. Así que venimos de buen déficit. Y lo que es interesante comparar que la DPA toma 16 milímetros para el mismo momento. O sea, fíjense la diferencia notable que hay entre los ninos, que está más o menos a la altura del Valle del Motoco, pero de este lado, ¿no? Del Camino Viejo, y la DPA que toma acá en el centro, ahí cerca del Puente Nuevo. Sí. Así que y bueno, ya vamos a recibir los datos de Mallín, del vivero, y los datos del Spliff, así que vamos a poder jugar por suerte, en las próximas. Sí. Hay otras fuentes. Sí, hay otras fuentes. Qué bueno. Sí. Pero bueno, vamos a noviembre, ya que estamos en noviembre. Sí. Entonces, buscando, ¿no? Uno encontró, por ejemplo, que hace poquito, en el 2018, en la estación de Salgado, hubo 188 milímetros para noviembre. Para noviembre, sí. Es un número bastante... Un número importante. El más alto que registraron allí fue 221 milímetros, lo cual es una cifra casi invernal. Sí. Pero a la vez, en el 2012, solo 18 milímetros. Solamente 18. Casi nada. Ese mismo 2012, el DPA registró 6 milímetros. Así que... de nuevo la diferencia, 18 en Lago Puelo, 6 en Bolsón. Sí. ¿No? Hay un gradiente que asciende rápidamente, en muy poco espacio, hacia la humedad del Lago Puelo, digamos, ¿no? O sea, no es entendamos, no es que se tomaron mal los registros. Hay diferencias reales en muy poco espacio. Es lo que hablábamos de esto de la condición ecotonal, que es una franja muy estrecha y que pasamos de un ambiente hiperhúmedo a un ambiente semiárido, ¿no? Y ahí estamos nosotros en el medio del sándwich. Algunos están en un lugar un poco más lluvioso que otros, sin duda. Sí. También, por ejemplo, Salgado, ahí en Puelo, en realidad está entre Madrera y Puelo, tiene el registro de 2004 de solo 10 milímetros para ese momento. No, o sea que podemos tener 221 en este reconto histórico, o solo 10. Pero también buscando, ¿no? Para completar un poco, encontré los de Radio Nacional, y entonces busqué los dos extremos de noviembre. A ver. ¿Sí? 94, en el 94 hubo 93 milímetros. Es una cifra importante. Buena lluvia. Pero en el año anterior, en el 93, hubo 0. Nada, directamente no llovió. Ya uno tiembla de la posibilidad de que en este momento no tengamos nada de agua, ¿no? Claro. Así que estos son datos que, relacionados con golondrinas en la década del 70, tendremos un 1970 con 0 en noviembre. O sea que también hubo un noviembre de 0 aquí en el campo forestal, pero en el año 79 hubo 149 milímetros. Entonces, de ahí viene que hay que ser cuidadoso con la generalización
y muy atento al lugar en que uno habita, en cómo conserva el agua, en cómo la reserva, cómo se escurre, porque, bueno, está la totalidad, pero está cuándo, cómo se reparte, etcétera, etcétera. Claro. Tenemos que hacernos expertos en el agua. Por eso lo de la efemérides, en este caso fue con las precipitaciones. Sí. La semana que viene vamos con las temperaturas. Bien, perfecto. Ahí apuntadito. La efemérides meteorológica. Perfecto. Bueno, Santiago, y ahí tomamos ahora, a ver, ¿cuántos elementos entran en juego a la hora de cómo percibimos la temperatura? Porque no solamente hay claras cuestiones externas a nuestros cuerpos, ¿no? de lo que digamos el ambiente, pero también entran la interacción es constante con nuestros propios cuerpos. Sí, cómo sentimos. Sí, esto que decimos sensación térmica. La famosa sensación térmica. En los medios de comunicación. Sí. Sí, es muy bueno. Eso, la verdad que es un gran tema porque es el tema que nos decide a tomar estrategias ingenieriles, arquitectónicas, productivas, ¿no? Saber esta relación que tenemos los humanos. Urbanísticas. Claro, no solamente es el dato concreto de tanta temperatura, sino que es lo que sucede respecto de las personas. Y ahí entramos en el terreno social, claro, o de las ciencias sociales, donde no hay nada que sea exacto. Ahí ¿no? está. Porque no hay una persona igual a otra. Solo somos iguales cuando no estamos más. En eso no hay, en eso que, no hay diferencia. Todos venimos y todos nos vamos. Claro. Por eso hay que ser cuidadoso cuando se dice no hay sensación térmica, porque el que no tiene sensación térmica es porque no está. No está acá. No hay es porque no dan los datos. Claro. Pero siempre hay sensación térmica. Exactamente. Si no, estamos mal. Y bueno, pero la pregunta concreta en realidad va a lo que sería la percepción humana de la temperatura, ¿sí? Entonces uno, sin ser médico ni ser físico, pero sí relacionado con el territorio, ve que siempre el ser humano tiene una relación de balance con la energía. Recibe energía, recibe radiación del sol, recibe energía, se alimenta porque desgasta energía con su propio metabolismo, y con su ejercicio y con su actividad, entonces esa relación tiene que dar cero. Si la relación con la temperatura entrante y la relación con la temperatura saliente, ¿sí? La saliente es la que generamos nosotros. Claro. La que generamos y la que perdemos. Exactamente. Siempre hay como todo el tiempo como perdemos. Un proceso digamos de acopio de energía y de fuga de energía. Exactamente. Okay. Nosotros en realidad tenemos una temperatura interna metabólica milagrosa, que es 36,7, sí. Esa temperatura increíble que es tan homogénea, ¿no? Y que sí, dura tanto en la vida, ¿sí? Pero a la vez tenemos una temperatura en la epidermis que es de 32 grados promedio. Volvemos a lo de antes, depende si es Roberto, si es Santiago, si es Mirta, si es totalmente. Julia, ¿no? Pero eso lo destacabas los otros días, de que es esa temperatura que se nos toma, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, al ingresar a un local. Claro, en realidad nos está tomando la temperatura de la epidermis. De la epidermis, por eso nunca da 36. Y claro, también la epidermis depende de en qué lugar, porque hay lugares que están más expuestos y que pierden más fácilmente su propia energía, y otros que la retienen, por eso la axila, etc. Claro, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, cuando uno dice, ¿cuál es la temperatura base? La temperatura base es cuando no se requiere ni calefacción ni enfriamiento. ¿Sí? No necesito ni abanicarme, o ni aire acondicionado, ni ventilador, o ni tampoco leña, una estufa, ni nada. Cuando yo estoy perfecto, esto en valores promedios se calcula básicamente para personas adultas en actividad sedentaria, tipo oficinista o de comercio. Sí, no estamos hablando de alguien que está en este momento paleando, muy bien, que lógicamente va a generar, va a generar más temperatura a su cuerpo. Está jugando al fútbol, no hay manera, ¿no? Claro. Entonces, cuando la temperatura base es esa, ¿sí? Entonces, casi todos los cálculos que se hacen relacionados a la sensación térmica vienen con esto. Entonces, ¿pero de qué depende esto? Bueno, depende de la temperatura, por cierto, la temperatura, la cual es el resultado de la temperatura del aire, ¿no? Sí. La velocidad del viento, o la intensidad, si quieren algunos se puede llamar también, la humedad relativa, o sea, la humedad relativa, ¿qué significa? Es cuánta humedad bruta, por decir así, absoluta sería la palabra, tengo respecto de lo máximo que podría tener a esta temperatura. Esa es la humedad relativa. Si yo digo
tengo el 50% de humedad, es que ese aire a esa temperatura tiene la mitad de lo que podría tener. Ah, ahí entendemos, de tantas veces que Esa es decimos la la humedad relativa del ambiente es Claro, esa. cuán cerca estoy de saturarme o cuán lejos estoy de saturarme, ¿sí? Y el brillo del sol. Acá en la zona de montaña sabemos muy bien que el brillo del sol es impresionantemente impactante, Es re impactante en nuestra sensación. Eso, por eso sentimos inclusive tan como uno dice, qué fuerte que está el sol. Sí, absolutamente. Que cómo pega. Eso, sí, es así, pega. es eso. Es Pega correcto. realmente. A veces hace quisiera, uno cree hasta con violencia Sí, del propio totalmente. sol. En lugares fríos es el viento el que manda, básicamente. Claro. Por supuesto, también el brillo del sol, como dijimos, y la humedad. Pero en lugares fríos el que más marca es el viento. Por ejemplo, y estoy mirando una tablita, porque uno de memoria no se lo va a acordar siempre. Con 8 grados centígrados, Ujú. ¿sí? Y un viento de 30 kilómetros por hora, adivina cuál sería la sensación media promedio para una persona normal. 8 grados centígrados es la 8 real. centímetros de la real más... No, y la velocidad del viento el- 30 kilómetros por hora. Si yo me expongo con ropa Sí, común, sí. ¿cuál sería la sensación? 3 grados. 3 bajo cero. 3 bajo cero. 3 bajo Ah. Lo que pasa es que normalmente nos exponemos con un camperón, Claro. no con una ropa Sí, común sí, no con y un corriente. suétercito. ¿Sí? Ajá. A 0 grados, la temperatura del aire a 0 grados, con esa misma velocidad del viento, tendría una sensación térmica de 14 bajo De cero. 14, con Y razón. uno dice, ¿y O sea, quién usa esto? No, en las torres petroleras, Claro. en la Antártida, en trabajos externos, hay topes que si se me... que no se le puede congelar la mano, no puede tener un enfriamiento Exacto. tan importante. Si lo llevamos a la vida más cotidiana y uno se quiere ir a bañar al lago, al río Sí. o algo, lo percibe perfectamente. Exactamente. El viento lo que hace es me quita la energía que yo pierdo por mi metabolismo mucho más rápido de la que entra. Ahí va. Por eso me pongo una toalla o algo para justamente que el viento no me enfríe tanto. Ujú. O sea, seguro me seca más rápido, pero me seca con frío, Con con una frío. pasa de uva, ¿no? Exacto. Eso sería. En lugares cálidos, que no serían los nuestros, salvo en situaciones especiales, es la humedad la que pesa, ¿no? Lo que se suele decir en la región pampeana, lo que mata. Lo que mata es la humedad. La humedad, claro. Como que suma, la sensación es que realmente suma a la temperatura que marca el termómetro. Claro, y de Suma, nuevo miro suma. el machete y, por ejemplo, con 27 grados, ¿sí? Y una humedad del 100%, estoy en una categoría de caliente. O sea, en realidad, hot en inglés, Sí, sería sí. caliente. Y la otra es warm, que sería Cálido, exacto, un un poquito intermedio. menos. Sí. Ok. Ahora, con esos 27 grados, si voy a 20% de humedad o 30%, como suele haber acá muchas veces en verano, Sí. ¿sí? La sensación es casi confortable. Estoy dentro del zapato del confort. ¿Por qué zapato de confort? El zapato porque tiene, o sea, es un diagrama, Un diagrama donde se tiene una cruzan forma. Ah, ok. temperatura, Diagrama humedad de- y viento. Sí, sí. Entonces en ese diagrama quedan envueltos en determinadas temperaturas, humedades y vientos los lugares en que las personas tienen ese balance de comodidad. No necesitan ni calefacción ni refrigeración. Perfecto. Ya después vamos a avanzar un poquito más porque se usa mucho para la industria, por ejemplo, hotelera. ¿Cómo yo, Ajá. cómo pongo ¿cómo se llama? La perillita de no sé de qué me estás Sí, hablando. el regulador de temperatura. Regulador. Sí, de un edificio que tiene 20 pisos. O sea, ¿cómo, ¿En cómo qué- manejo eso? Claro, ¿qué Entonces, temperatura ponemos? estas eso? cosas se manejan en base a este tipo de datos. Hay un rango entre temperaturas máximas y mínimas, que tengo acá para no equivocarme. Tengo el grafiquito y acá lo tenemos. Confortable en la sombra y con calmas adentro y afuera. Se van a sorprender, creo. A ver. 28,7 de máxima, ¿sí? Ajá. Y 20,5 de mínima. Entre esas temperaturas estaría confortable. Pero ¿cuándo? Cuando tengo baja humedad, en esos 27 y Ajá. tanto, Claro, ¿sí? que no suba. Claro. No, si no me sube. Y cuando Claramente. tengo alta humedad, en vez de tener 27, me bajo a 21. O sea, si tengo humedad alta, no tengo el mismo confort. Claro. Es difícil
con palabras, fácil con el diagrama de Olgay, que es el que lo explica. Pero quizás para el oyente... Pero medianamente eso, ¿no? Lo bueno es saber que hay, claro... Inclusive en los interiores, hay como una... A ver si estamos más o menos rumbeados, alrededor de los 20 grados en las casas, más o menos estamos en esa franja. O depende de las personas, depende también de la persona, depende mucho de la casa, y volvemos a lo mismo, acá dice con calma. Claro. O sea que si hay aire circulando, la cosa cambiaría para un lado o para el otro, ¿verdad? Sí. Pero uno podría decir que 22 es una temperatura razonable para el modo de vestir que tenemos, ¿no? Claro, con 22 uno cree que estaría sin necesidad de un abrigo externo adentro de una... Eso si uno está leyendo, por ejemplo. Ahora, si estás cocinando, si estás yendo de acá para allá, bueno, quizás sea 20, porque me estoy moviendo. Okay. Todo esto, aunque parezca mentira, está bastante estudiado. Bien. Bastante estudiado. Sí. Y probablemente la semana que viene, si nos da el tiempo, podemos llegar a ver cuál es el mapa argentino de esta condición. Pero, si tenemos un minuto, para llegar con fuerza a esto, hay que volver a una cosa que dijimos hace unos días, ¿no? Que es, nosotros recibimos energía de la radiación. ¿Sí? La radiación solar es nuestra madre energética, por lejos. Si bien la Tierra también genera energía, con los volcanes es el caso más importante, pero comparativamente, ¿no? Piensen que la Tierra es 1.400.000 veces más chica que el Sol. Nada más. O sea, entramos 1.400.000 veces dentro del Sol. Sí, por ejemplo. Es un disparate, ¿no? Pero es así. Bueno, fuera de eso. Y con la característica del Sol, ¿no? Es como esa gran bola de fuego, digamos. Impresionante. Claro. Explosiones tremendas, sí. Ahora, el tema es que los rayos, que ya lo dijimos alguna vez, calientan la piel sin calentar el aire. No sé por qué no calienta el aire. ¿Por qué hace más frío si voy más alto si estoy más cerca del sol? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos siempre, es cierto. Claro, uno sube el sol y está la nieve. ¿Cómo? Si estoy más cerca del sol tendría que hacer más calor. Claro. No, el aire la verdad que es pésimo conductor. O sea, la radiación se transmite por 3 procesos básicos. Y ojalá hubiera un físico que nos daría una clase magnífica. Esto es para nuestro propio uso, ¿no? Sí. Tenemos conducción, que es aquella transmisión de esa energía, en este caso sería la temperatura, por el contacto. Contacto directo. Contacto directo. Y el aire es un pésimo conductor. De hecho, si alguna vez anduviste en moto, te pusiste un diario en el pecho para que no te... Para que el aire tuyo quede adentro y no te pones de frío, Bueno, pero un pullover de buena lana, de lana cruda, con agujeros, y si no hay viento, es justamente... un aislante bueno. Un aislante fantástico, sí. Entonces, por un lado tenemos esta del... agarro hielo, ¿no? Y siento frío por contacto. Es decir, que eso es conducción. Sí. El aire es pésimo conductor. Es el peor de todos, ¿sí? La madera es pésima conductora, por eso es un buen aislante. El suelo seco también. El agua es mal conductora, pero ojo con el agua, porque si tiene muchas sales... No vas a meter un cable en la bañera porque te quedas petrificado. Claro, te electrocutas, ahí conduce, de verdad. Claro, si hay cuerpos... Claro. Y todos son muy bajos conductores, el granito, ¿no? Pero para que se den una idea, el aire quieto conduce 0,023 watts por metro en grados centígrados, ¿no? Sí. Mientras 0,023, mientras que el hierro 80 y la plata 427. Ajá. Y ahí la plata, porque la plata vale tanta plata. Porque vale tanto la porque plata. Es un superconductor. Claro. ¿Sí? Podríamos ir con el cobre, pero nadie va a usar un cable de madera, porque no le transmite nada. Exactamente. Eso lo podemos comprobar empíricamente. Ahí tenemos conducción. Sí. Esa es la en la climatología, en lo territorial, el gran transferidor, si era el término, es la convección. O sea, yo te voy a mostrar una foto y vos podés transmitirle a las personas. Bueno, acá estamos viendo. Es un proceso de haciendo una corvina en la parrilla. Una corvina en la parrilla. Estamos viendo. Donde el calor lo que hace es mover el aire y generar la mezcla. Formarse nubes, cuando vemos esas nubes que se forman en forma de globos, de grandes copos de lana, similares, ¿no? Sí. Eso implica que hay convección, o sea, hay mezcla.
ese es el gran transferidor de energía en las bajas atmósferas. Claro, podemos ver y aquí lamentablemente un gran incendio forestal, inmediatamente vemos cómo se forma. Una desgracia. Claro, esas nubes de medios hongos. Sí, se chupan el aire de al lado, lo mandan para arriba y generan una turbulencia que es así, es una mezcla por turbulencia. Okay. Sí, aquí estamos. Entonces uno tiene que estar atento para cuando piensa en la sensación térmica, bueno, ¿cuánto estoy expuesto a eso? Exactamente. Y finalmente también mucho más de la geografía o de los territorios es la advección, que es cuando un lugar se encuentra ocupado por una masa de aire distinta a la que está. Acá no es tan común. Suele haber, ya vamos a hablar de las inversiones térmicas y todo eso, pero es cuando de golpe aparece aire del sur y yo siento cómo cambió el tiempo hoy, porque en realidad entra una masa distinta de la que está instalada. No sé si recordás que habíamos hablado de que no es fácil mezclar las masas de aire porque tienen distinta densidad. Por diferencia de densidad. Como decíamos el ejemplo en una casa, de que hay habitaciones que si no le abro la ventana va a quedar más fría que la otra. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces el proceso de advección, para los que conocen el mar, es muy común que entre la brisa marina se forme niebla y entonces ahí sí se nota muy bien. Se nota claramente que es la diferencia. Una masa de aire que se instaló y cambió las condiciones térmicas de un lugar. Así que esos serían los 3 procesos macro de transferencia de energía. Y por último, para que no quede la duda, uno dice, ¿cómo es que desciende si yo me arrimo a la fuente que me da energía? ¿Por qué? Bueno, por un lado, un pésimo conductor, y por el otro lado, la densidad del aire, a medida que nos acercamos a la superficie, se incrementa exponencialmente. O sea, ni bien me voy a más de 10.000 metros, ahí a la troposfera, al cambio entre estratosfera y troposfera, donde los aviones van porque hay menos turbulencia, justamente, menos convección, la densidad del aire es tan baja, ¿sí?, que no hay manera de calentarla, digamos. Se puede calentar. Claro. Pero bueno, eso llevaría otra explicación. Algún día con la atmósfera nos agarramos con la atmósfera. No, agarramos con la atmósfera, ahí andamos con esa. Gracias, Santiago, te esperamos la semana que viene. Ya haya entendido y acá estamos. Ahí estamos, ¿sí? Y como siempre, para cualquier consulta que quieran hacerle aquí a Santiago a través de nuestras líneas. Y bueno, el martes que viene estamos. Y aclaraciones. Y aclaraciones varias, claro. Uno se olvida o saben de alguna información, por supuesto. Bienvenida.